Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en este video trabajaremos la noción o la idea de función lineal. Es un tipo de función en especial, ¿sí? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar trabajando con un ejemplo en concreto y después lo vamos a generalizar. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos la función y igual, vamos a ponerle 3x más 2, ¿no? Bueno, y nosotros sabemos que si queremos graficar la función, una estrategia disponible es la tabla de valores. Así que podríamos armar una tablita, darle valores a x y obtener los valores de y. Por ejemplo, si le damos valores a x menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, podemos tener algunas imágenes, algunos puntos que correspondan a la función, ¿no? Bueno, si yo introduzco el menos 2 en la x y hago la cuenta, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 3 por menos 2 más 2, ¿no es cierto? 3 por menos 2 más 2. 3 por menos 2 es menos 6, menos 6 más 2 es menos 4, ¿sí? Bueno, y así puedo seguir reemplazando y obteniendo valores, ¿no? 3 por menos 1 más 2, ¿sí? Que esto podríamos aprovechar el recurso que tenemos de GeoGebra y realizar estas cuestiones ahí. Por ejemplo, acá tenemos GeoGebra, la vista gráfica, la vista algebraica, y ahora voy a abrir acá lo que se llama la vista hoja de cálculo. Y acá ustedes verán que aparece una especie de Excel introducido en GeoGebra, que va a ser muy útil. Nosotros vamos a poner acá X, perdón, esperen que estoy haciendo lío, X, y acá Y. Y acá vamos a poner los valores que estuvimos diciendo, ¿no? Dijimos, bueno, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Y claro, nosotros acá lo que hicimos fue reemplazar en la ecuación 3x, recordemos que era 3x más 2, reemplazar la x por estos valores. Por ejemplo, como vamos a trabajar con una especie de fórmula, voy a poner un igual primero y voy a poner 3 por, ¿sí? El por es el asterisquito ese, esta celda, que hago clic en esta celda, más 2, porque era 3x más 2. Y ahí me hace la cuenta solo. Fíjense que es la cuenta que nos dio a nosotros. Una vez que hicimos esa cuenta, podemos agarrar, arrastrarlo y me va a tirar todos los valores directamente, ¿sí? Por supuesto que esto también lo podemos hacer a mano, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo quiero la imagen del menos 1, hago 3 por paréntesis menos 1 más 2. 3 por menos 1 es menos 3 más 2 es menos 1. Y ahí me da el valor justamente que tengo en esta tabla. Bueno, yo ahora puedo ubicar estos puntitos acá en la vista gráfica. Por ejemplo, ¿cómo ubico el menos 2, menos 4? Bueno, menos 2 de x, menos 4 de y, es este puntito. Es este puntito. Pero también, si no quiero ubicarlo así, puedo hacer lo siguiente. Podemos agarrar, esperen que acabo de hacer lío. Bueno, podemos venir acá y decir, este era I, no sé qué le pasó, I. Perfecto, ahí está. Podemos venir acá y decir, bueno, ponemos acá menos 2, menos 4 y aparecerá el puntito. O sea que tenemos todos esos recursos para ubicar el punto. O si no, en última instancia, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo sombrear toda esta tabla, clic derecho, crea lista de puntos. Y va a dibujar todos los puntitos, ¿lo ven? Bueno, acá uno se puede preguntar, estos puntos, ¿yo los puedo unir con una curva? Bueno, en realidad, si uno se pone a pensar, yo elegí estos valores de x y de y, o sea, estos valores de x, y obtuve los de y, pero podría haber elegido cualquier otro, ¿sí? Podría haber elegido números con coma, podría haber sido un número más grande, podría haber elegido, no sé, 1,2, 1,25, 0,3348, 5.
lo que sea. Lo que pasa es que eran números lindos de ubicar, ¿no es cierto? Pero no importa, la cuestión es que yo puedo tomar valores que están entre medio. Y si puedo tomar valores que están entre medio, quiere decir que, por ejemplo, a este valor de acá le tiene que corresponder otro, a este valor de acá le tiene que corresponder otro, a este valor de acá le tiene que corresponder otro, y así sucesivamente, ¿sí? Con lo cual, yo puedo unir todos los puntos mediante una curva. Y justo a la curva que queda, estoy construyendo mi cosa, justo a la curva que queda es una recta, ¿sí? Es una recta. Es más, yo podría armarme, si se quiere, puedo venir acá y armar el puntito. Me voy a armar acá lo que se llama punto dinámico. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner como primer componente cualquier numerito A, coma, y el otro componente va a ser 3 por A más 2, ¿no? Bueno, entonces ustedes fíjense que cuando miramos, el puntito ahora supuestamente está en el 1,5 ubicado, ¿sí? Cuando yo muevo, ahí está, es el punto G, este puntito es, que lo voy a marcar con otro color, ¿sí? Fíjense que cuando yo puse el valor A, ese valor A es cualquier valor de X y 3 por A más 2 es el valor que le corresponde en Y, ¿no es cierto? Entonces ese puntito, que acá está, el deslizador lo pone entre menos 5 y 5, pero podría ser cualquier otro valor, o sea, podría ser entre menos 10 y 10, entre menos 100 y 100. Cuando yo le activo rastro, o sea, me ponen el punto, clic derecho, muestra rastro, miren lo que hace. Bueno, automáticamente pinta todos los que están entre medio, ¿sí? No solamente los que marcamos, sino todos los que están entre medio, ¿sí? Con lo cual ahí nos damos cuenta que esto efectivamente, el punto lo podemos, esto lo vamos a borrar, lo podemos unir, esto también, lo podemos unir y que justamente forman una recta, ¿sí? Recta, tic, tic, ¿sí? Efectivamente forman una recta. Bien, o sea que acá ya empiezan a aparecer las primeras cuestiones referidas a la función lineal, ¿sí? Y vamos a hacer un pequeño parate y a formalizar algunas cuestiones. Bueno, esto justamente es una recta, o sea, la gráfica de esta función es una recta, y cuando uno mira la estructura, fíjense en que la estructura es un número por x más otro número. Y eso es precisamente la estructura de la función lineal. A la función lineal la podemos tomar como una función que tiene la estructura f de x igual o y igual, como ustedes quieran, es lo mismo, m por x más b. Un número por x más otro número. Esto tengamos en cuenta que m y b son números reales, pertenecen a los reales, son números, ¿sí? Son numeritos. Bien. Y cada uno tiene un nombre. A M la vamos a llamar pendiente. Y a B la vamos a llamar ordenada al origen. ¿Sí? Bueno, estas son como las características básicas de una función lineal. ¿Sí? La definición básica de una función lineal. Y el gráfico de una función lineal, que eso vamos a agregarlo acá dentro de este recuadro informativo. El gráfico de una función lineal es justamente una recta. Gráfico de la función lineal es la recta. ¿Sí? Que es lo que acabamos de ver recién en nuestro ejemplo. Bien. Bueno. Perfecto. Estas serían las primeras cuestiones relativas a una función lineal. Vamos a ver algunos ejemplos para identificar algunas funciones lineales. Por ejemplo, si uno tiene esta ecuación. ¿Será una función lineal? ¿Qué les parece? Y bueno, la verdad es que cuando uno mira, no es una función lineal. ¿Por qué? Porque la x está elevada al cuadrado.
Es más, muchos de ustedes tienen asociado que esto en realidad no me va a terminar dando una recta, sino que me va a terminar dando una parábola. Entonces esto no es una función lineal. No es una función lineal. ¿Sí? Porque precisamente para que sea una función lineal tiene que ser número por x, solo número, sin nada, sin ningún exponente, ¿sí? Número por x más otro número. No es una función lineal porque no cumple con la estructura igual m por x más b. Igual o f de x igual, como ustedes quieran. F de x o y es lo mismo, ¿sí? Bueno, entonces eso es un poco... acá tenemos un primer ejemplo de una situación donde no estamos ante una función lineal. Ahora, por ejemplo, si tenemos la siguiente ecuación, ejemplo 2, vamos a suponer que tenemos 2x más 4y igual a 8. ¿Esa ecuación definirá una función lineal? Bueno, a ver, veamos. Por ejemplo, si yo empiezo a despejarla y, ¿no es cierto? Me queda 4y. Paso el 2x, este 2x como bloque lo puedo pasar restando para allá. Nos va a quedar 8 menos 2x. Y ese 4 que está multiplicando lo puedo pasar dividiendo. Nos va a quedar 8 menos 2x, todo sobre, vamos a hacerlo con otro color acá para que se vea. Este 4 lo voy a poder pasar dividiendo. ¿Sí? Entonces, acá reagrupando un poquito, ¿qué nos va a quedar? Primero distribuimos el 4, ¿sí? Uno a cada uno. Simplificamos. Y nos queda 2 menos 1 medio x. Pero yo esto a su vez puedo reacomodarlo, poniendo el x primero y el numerito después. Y me queda esto. Ahora hago una pregunta. ¿Será una función lineal eso? Bueno, sí, efectivamente. Es número por x más otro número. O sea que esto es una función lineal. Es una función lineal. ¿Quién será su pendiente y quién será la ordenada al origen? Ahora vamos a analizar esa cuestión. Es una función lineal. Bueno, la pendiente m, ustedes saben que es el numerito que multiplica a la x. O sea que en este caso m sería, miremos un segundito, menos 1 medio. Y la ordenada al origen, que es b. Bueno, ¿quién sería b en este caso? Bueno, b en este caso sería el número que sumo o resta al costadito. En este caso es un 2. ¿Sí? M y b. Bien. Bueno, ya tenemos algunos ejemplos y algunas características para trabajar la función lineal. Vamos a volver ahora al GeoGebra para que analicemos un par de cuestiones. Esto lo vamos a guardar, ¿sí? Archivo, guardar. Función lineal 1 vamos a ponerle. Y vamos a abrir uno nuevo. Función lineal 2. A ver, ahí abrí uno nuevo, perfecto. ¿Sí? Bueno, este es un nuevo... Lo voy a reiniciar porque quedó esa parte en blanco ahí. A ver si me deja. Bien, perfecto. Y para trabajar en esta nueva pantalla de GeoGebra vamos a introducir la estructura general que dijimos que es igual m por x más b. Y lo voy a escribir así con letras, con el parámetro m y b. ¿Sí? Si ustedes se fijan, GeoGebra automáticamente a x ahí les tomas como variables, pero a m y a b me les va a poner deslizadores. ¿Por qué? Porque esos en realidad son números en concreto. Ahora, como yo no le estoy diciendo qué número quiero que sea, me lo dibuja así en forma general. Y me pone deslizadores, ¿no? Por ejemplo, acá está tomando como m y como b 1. Entonces, ¿qué me está dibujando acá? La función 1x más 1, ¿sí?
Entonces miren lo que pasa cuando yo muevo B. Cuando yo muevo B, muevo la ordenada, estoy moviendo este numerito que suma al costado, ¿no? Fíjense lo que pasa con el gráfico cuando yo muevo B. Miren, yo voy a mover B. ¿Qué pasa con la gráfica? Bueno, en realidad se está desplazando verticalmente, ¿no? Por ejemplo, si yo posiciono B en 2, ¿dónde corta al eje Y la gráfica? Bueno, corta acá en 2. Y si yo sigo un poquito más y posiciono en 3, miren dónde corta al eje Y la gráfica, en 3. Bueno, no quiere pararse en 3. Ahí está. Y si yo sigo un poco más y lo posiciono en 4, ¿dónde corta el eje Y? En el 4. Y si lo pongo en el 0, ¿dónde corta el eje Y? A ver, ahí llegamos, en el 0. O sea que uno podría decir que el numerito que está sumando o restando acá al costadito, la ordenada al origen, indica el punto de corte con el eje Y. ¿Sí? Y esa es una de las primeras cuestiones que vamos a formular aquí en nuestro resumen en papel. ¿Sí? Cuando yo tengo esta ecuación, y igual m por x más b, la ecuación de una función lineal, este b está indicando el punto de corte con el eje Y. Punto de corte con el eje Y. ¿Sí? Esa es una de las primeras cuestiones que uno tiene que tener en cuenta de una función lineal, que uno puede sacar el limpio de la función lineal. Ahora, si yo vuelvo acá y ahora dejo quietita, vamos a posicionar en cualquier lado, por ejemplo en 2, dejo quietita la ordenada, ya me olvido la ordenada, y voy a la pendiente. Y miro, la ordenada la vamos a dejar acá en 2, si no sé si se queda quieta, ahí está. Miren qué pasa cuando yo muevo la pendiente. ¿Qué es lo que cambia? Y cambia la inclinación de la recta. Es más, cuando la pendiente, miren un segundito, cuando la pendiente es positiva, ¿qué pasa con mi recta? Y mi recta es creciente. Y cuando la pendiente es negativa, ¿qué pasa con mi recta? Y la recta es siempre mirando de izquierda a derecha, ¿no? La recta es decreciente, ¿sí? Entonces, la pendiente M va a indicarnos la inclinación de la recta, ¿sí? Esperen que le vamos a cambiar el color para hacerlo en otro. Esta pendiente M va a indicar la inclinación de la recta. Inclinación de la recta. ¿Sí? Si M es positiva, M mayor que 0, o sea M positiva, entonces la recta es creciente. Y en cambio, si M es negativa, ahí la recta va a ser decreciente. Recta decreciente. Bueno, ya tenemos algunas cuestiones más, ¿no? Bueno, ahora lo que me gustaría que hagamos es lo siguiente. Vamos a graficar ahora como ejemplo, para poder avanzar un poquito más, la recta f de x igual 3 medios x más 1. Ya podemos anticipar algunas cosas de esta recta antes de empezar a trabajar. Por ejemplo, esta recta, ¿dónde va a cruzar al eje Y? Bueno, mirando esto sabemos que la va a cruzar en 1 de Y. ¿Sí? Porque la ordenada al origen indica dónde corta el eje Y. Y después mirando la pendiente, como la pendiente es 3 medios positivo, lo que voy a poder mirar es que la recta va a ser creciente. Porque pendiente positiva, la recta es creciente. ¿Sí? Bueno, una vez que tenemos eso, podemos ir a GeoGebra y nuevamente, lo vamos a guardar. Todo esto lo voy a compartir en la carpeta del programa de virtualidad de la escuela. ¿Sí? Función lineal 2 vamos a ponerle. Ahí se está guardando. Tarda un cachito.
Hay que ver si estoy registrado. Sí. Bueno, vamos a nuevo. Ahí está, nuevo. Y aparece la pantalla de vuelta. Y vamos a graficar 3 medios x más 1. Bueno, recurramos de vuelta a lo que hicimos antes. Tabla de valores. Ya sabemos que la recta va a pasar por aquí. Hacemos un puntito aquí. Eso ya lo sabemos, ¿sí? No hace falta que lo busquemos ese punto. Y después quiero volver a la hoja de cálculo, a la vista hoja de cálculo. Bueno, y le vamos a poner algunos valores. Algunos valores a x. Y ahí. ¿Sí? Pero me interesa, x sí, me interesa que, no sé por qué graficó esto, pero bueno, la borramos. Puede ser porque está tomándome esto acá, pero bueno. Vamos a dejarlo así sin ponerle nada, ¿sí? Y acá vamos a poner los valores de x, ¿sí? Bueno, que miremos bien qué valores de x nos conviene poner, porque como tenemos una fracción, corremos el riesgo de que el resultado quede con coma. Entonces le podemos poner algunos valores distintos de x, pero que el resultado sea entero, ¿no? Entonces pensemos un segundito, ¿qué número me conviene ponerle a la x para que esta fracción, para que esta multiplicación me termine dando un número entero? Bueno, si yo le pongo un 1 me queda 3 medios por 1, que es 3 medios. Ahí no me dio entero, me da con coma, me da una fracción. Si yo le pongo un 2 acá, 3 medios por 2, los 2 se van a simplificar y me queda solamente 3. Lo mismo pasa si le pongo 4, si le pongo menos 2, si le pongo menos 4. Entonces me conviene poner ese tipo de valores, múltiplos del denominador. Me conviene ponerle, que volvemos a GeoGebra, me conviene ponerle menos 4, menos 2, 0 si quieren, 2, 4. Y acá buscamos la imagen haciendo la cuenta. Que dijimos que es 3 medios por esta celda más 1. Y aparece el primer resultado. Y eso lo arrastro. ¿No? Bueno, y con esto puedo ubicar los puntitos, crear lista de puntos, ¿no? Clic derecho, crear lista de puntos, y puedo dibujar la recta con recta uniéndolos. Y fíjense que efectivamente, miren dónde corta al eje Y. Corta el eje Y en 1, ¿verdad? Bueno, ahora miremos un cachito lo siguiente. Hay algunas particularidades acá. Miremos qué pasa cuando yo paso de 0 a 2 en el eje, en las X. Yo acá aumenté 2. ¿Cuánto aumenté acá? Y para pasar de 1 a 4 aumenté 3. Y para pasar de 2 a 4, ¿cuánto aumenté? Aumenté 2. ¿Cuánto aumenté acá? Aumenté 3. Y para pasar de menos 2 a 0, aumenté 2. ¿Y cuánto aumenté acá? Aumenté 3. Entonces, si uno mira un segundito acá, ¿con qué coincide ese 2 y ese 3 que están apareciendo en nuestra tabla? Y coinciden con el denominador y el numerador de nuestra fracción. O sea que podríamos decir que cuando yo tengo la pendiente A sobre B, podríamos decir que el denominador está indicando la variación en X, mientras que el numerador está indicando la variación en Y. Con lo cual, eso nos va a dar una herramienta muy útil para poder graficar. Pensemos que cada vez que yo aumente 2 en X, en Y se van a aumentar 3. ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso, ¿no? Por ejemplo, vamos a graficar la siguiente función ahora. Vamos a graficar, por ejemplo, f de x igual 1/4 de x más 2. Bueno, tenemos un montón de información para poder graficarla. Para empezar, esta es una función lineal que tiene pendiente 1/4 y ordenada 2. Si graficamos, yo lo voy a graficar acá, después lo vamos a ver en GeoGebra. ¿Dónde corta el eje Y nuestra recta? Bueno, corta el eje Y en 2.
¿Por qué? Porque la ordenada es 2. Ahora, yo a partir de ahí, yo ya sé que cada vez que mi x aumente 4, mi y va a aumentar 1. ¿Sí? Cada vez que mi x, miren lo siguiente, cada vez que mi x aumente 4, mi y va a aumentar 1. Entonces, cuando yo hago que aumente 4 la x, 1, 2, 3, 4 la x, acá aumentó 4, tiene que aumentar 1. O sea que tiene que ir acá. Terminar ahí. Y eso me da otro puntito de la recta, ¿sí? Entonces, cuando la y aumentó 4, cuando la x aumentó 4, la y aumentó 1, ¿sí? Y esto puedo seguirlo haciendo, ¿sí? Estamos acá en el 4, ¿no? 5, 6, 7, 8. Cuando aumento 4 más, o sea, llego acá hasta el 8, ¿sí? Mi y va a aumentar 1 más, o sea que va a quedar a la altura acá del 3. Del 4, perdón, porque había quedado en el 3 antes, ¿no? Y ahí tengo un nuevo puntito de mi recta. Con lo cual, si yo 1, ya puedo dibujar mi recta. Mi pulso es horrendo. Ahí está. Ya puedo dibujar mi recta. ¿Sí? Bueno, ¿estará bien esto? GeoGebra. Venimos aquí a GeoGebra e introducimos y igual 1/4 de x más 2. Y acá lo dibujó, ¿sí? Fíjense que efectivamente, miren por dónde pasa la recta. Por el 4, 3 y por el 8, 4, que son los puntos que marcamos en nuestro dibujito, ¿sí? Así que bueno, acá ya tenemos varios aspectos de la función lineal con los que podemos trabajar, ¿sí? ¿Qué hemos visto? Hemos visto qué es una función lineal, qué estructura tiene, hemos visto que su gráfico es una recta, hemos visto cómo identificar si una ecuación corresponde a una función lineal, hemos visto que la pendiente y la ordenada al origen representan cosas distintas en una función lineal, ¿sí? Una representa el corte con eje Y, otro representa la inclinación, y además hemos visto que hay métodos para graficar sin recurrir a la tabla, como acabamos de hacer recién, ¿sí? Bueno, espero que todo esto haya servido. Y bueno, quedamos en contacto y hasta el próximo video. Saludos, chau chau.